Bienvenido al podcast de culturaocio.com. Comenzamos un nuevo capítulo de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press con motivo del estreno de la serie Ni una más en la plataforma Netflix. La trama de esta serie, basada en el libro homónimo de Miguel Sáez Carral, también creador de esta producción, arranca con un radical acto de valentía de una joven estudiante llamada Alma, que despliega una enorme pancarta frente a su instituto en la que se puede leer la advertencia «Cuidado, ahí dentro se esconde un violador». A partir del próximo 31 de mayo podremos disfrutar de Ni una más, protagonizada por Nicole Wallace, la primera invitada de este episodio, y creada por Miguel Sáez Carral y José Manuel Lorenzo, a quienes podremos escuchar en la segunda mitad de esta entrevista realizada por el redactor jefe de Cultura Ocio, Israel Arias, a quien podemos escuchar a continuación. Encantado de estar aquí unos minutos contigo. Primero que te quería preguntar es que esta serie, Ni una más, aborda temas como las agresiones sexuales, el machismo, la sororidad, el consentimiento. Son temas todos ellos muy delicados e imagino que al afrontar una serie que se zambulle tanto de lleno en estos asuntos, la responsabilidad es algo mayor. ¿Sentiste esta responsabilidad al enfrentarte al guión? Pues sí, o sea, creo que sería mentir si digo que un poco no la he sentido, sobre todo cuando te dan un guión que ya tiene este título, que es como un poco el lema feminista. Sobre todo había una responsabilidad de hacerlo bien, y de hacerlo bien como encaminado y que esté alineado con mis valores y con el mensaje que yo doy como mujer en mis redes sociales y en mi vida. Entonces fui con un poco de miedo porque hay muchos hombres a cargo de esta serie y yo quería que estuviese cuidado y me encontré con un grupo de hombres que nos dieron mucho espacio, nos dieron mucho sitio, nos dieron mucha voz, nos hicieron muchísimo caso. ¿Te sentiste escuchada? Súper escuchada, súper comprendida. Incluso hay cosas que no entendían y hay cosas que igual no pensábamos lo mismo, pero sí que llegamos a un discurso y llegamos a una conversación en la que de repente se daban cuenta que igual sí que teníamos razón. Incluso se daban cuenta igual en el montaje, de decir, venga, vamos a hacer la versión que igual decimos nosotros y la versión que igual pide Nicole, y luego montaje decirme, funcionaba lo tuyo, no funciona si lo hacemos como nosotros. Y eso ha sido pues sobre todo un peso de encima de decir, ya como pase lo que pase, funcione o no, etcétera. Para mí ha sido un aprendizaje increíble de que hay, pues eso, hay gente que sí que está para estar ahí abierta de mente. ¿Y el rodaje, cómo fue? Porque el personaje de Alma es un personaje muy, muy intenso, imagino que muy exigente. ¿Fue más duro físicamente que otros rodajes a los que te has enfrentado? Pero completamente a otro nivel. Ya no solo... O sea, me rapé media cabeza por este personaje. Tuve una crisis de identidad súper heavy en ese momento. Sí, porque era como, al final pasé más tiempo siendo Alma durante 4 meses que siendo Nicole, y físicamente no era yo. Entonces, al terminar era como, ¿dónde está Nicole? ¿Dónde se ha ido en estos 4 meses? Y a nivel físico me pasó, creo que el último mes y medio me lo pasé yendo a rodar todos los días a llorar. O sea, literalmente mi trabajo era set, a ponerme en situación y llorar. Y claro, siempre lo digo que cuando ruedas escenas, tu mente sabe que es ficción, pero tu cuerpo lo vive como si fuese algo que te está pasando a ti. Y eso a veces lleva un proceso de que tu cuerpo vuelva a la normalidad y entienda que eso ha sido como momentáneo, y hay muchas escenas que fueron complicadas, pero bueno, importantes. Aunque ya lo dice el título de la serie, como tú has dicho, aunque el Me Too, se acabó, sea trending topic y está encopando
los telediarios. La serie pone de manifiesto, y además lo hace a través de varios casos, no vamos a entrar en spoilers, pero lo difícil que es aún para las víctimas de agresiones sexuales contar lo que les ha pasado. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Igualdad, creo que solo un 8% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian. ¿Por qué crees que esto sigue pasando? Porque pones muchas cosas en la línea cuando decides denunciar. Es una decisión muy valiente, muy aterradora y que no siempre sabes lo que va a pasar. O sea, creo que cuando decides denunciar, ya hemos visto con tantos casos que no solo es denunciar, es ponerte repetidamente en la misma situación y tener que vivirla una y otra vez, no solo en intimidad y no solo para ti, sino delante de mucha gente que te va a juzgar y que va a opinar, que igual no te cree, sentirte sola, son tantas cosas y tantos ejemplos además que luego salen en la tele y en las noticias y ves que aún así, aún habiendo teniendo cosas tan claras y habiendo siendo un caso tan drástico como por ejemplo el que hemos visto con La Manada o otros casos, aún así no hay un final feliz, hay un final gris en el que yo no me quiero ni imaginar cómo está la víctima en ese sentido. Yo lo he vivido con Alma y lo he vivido en esta serie y yo lo pienso mucho en el final de la serie. Digo, mi madre cuando terminó de verla dijo, ojalá fuera tan fácil. O sea, terminó de verla y dijo eso. Y yo, claro, para mí era, joder, lo que ha pasado en 8 capítulos, de cosas, no quiero hacer spoilers, pero aún así, ojalá fuera tan fácil porque es que tiene que pasar todo eso y mucho más para que se nos oiga. Hay una frase que dice Alma en no me acuerdo en qué capítulo, pero en uno de los capítulos dice, tiene que haber sangre para que se nos haga caso. Y es que es verdad. Si no hay sangre, si no hay por lo menos 7 mujeres acusando a un mismo hombre, si no hay medios que apoyen detrás, muchas veces no se nos oye. Entonces no me quiero imaginar si así no se escucha, yo en mi casa sola, lo difícil que sería denunciar sin ningún tipo de recurso. Entonces ojalá empezase a haber como un poco más de protección y igual no protección sino accesibilidad y medios para las víctimas que igual sí quieren denunciar pero igual no saben ni cómo ni por dónde empezar. Entonces pues eso. Nos estamos quedando sin tiempo. Perdóname, no te preocupes, sí, me está pareciendo súper interesante todo lo que me estás contando, de verdad. Pero más allá de los abusos, también quería, bueno, y relacionado también con eso, la serie explora eso que se llama precisamente en la serie la pornografía emocional, ¿no? Cómo ha cambiado el concepto de privacidad para las generaciones más jóvenes. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales y esa sobreexposición? ¿Te proteges de alguna forma? ¿Lo llevas con naturalidad? Voy por épocas, yo creo que hay una pornografía emocional muy heavy y ya no solo en mi generación sino la generación más joven que va a crecerse y se va a criar en un ambiente en el que la normalidad va a ser que todo el mundo sepa dónde estás a todas horas, que me da un poco de ansiedad solo de pensarlo. Entonces yo lo llevo pues como puedo. Hay días en los que entro en bucle y sobre todo como para la gente que me rodea, que su privacidad también esté expuesta, es algo que me da mucha rabia, pero intento llevarlo con naturalidad y creo que cuanto más peso le doy yo, más peso le dan los demás. Entonces, si yo lo llevo lo más natural posible y sin darle mucha importancia, la gente tampoco se va a meter mucho. Creo que también es algo que se puede retroalimentar y si tú le das morbo, pues los demás también le dan más. Así que me intento quedar un poco neutra. Pero es difícil. Bien, y ya para terminar la última, me da tiempo a formularla. ¿Con qué reflexión o qué conversación te gustaría que generara Ni Una Más? ¿Qué te gustaría que quedara en el público después de ver esta serie? Yo creo que sobre todo el mensaje de que
de que sí, estás viendo una serie, pero no es ficción. A mí me pasó durante la serie, mientras lo rodaba, que claro, cuando entras en autopiloto empiezas a rodar y dices, vale, este es mi trabajo, y hubo un día, lo he contado antes, que hay una escena en la que veo un vídeo de una chica real, joder, ¿cómo se llama? No Coleman Miller, Coleman Miller es el usuario, sino Miller no, la otra, como están juntados. Y me puse a ver el vídeo y de repente, mientras rodaba en secuencia, me di cuenta de, no, es que no estoy haciendo una serie, estoy contando una historia real de millones y millones de mujeres, y esto no es solo ficción. Entonces, por un lado, eso de que lo que están viendo pasa todos los días en todas partes, sea de mayor o menor medida, y que si te enfada y te angustia lo que estás viendo, espero que te enfade y te angustia cuando pase también algo en la vida real por igual medida. Y por segundo, que no es una serie que intente enseñar lo que tienes que hacer. No creo que haya una forma de denunciar, no creo que haya una forma ideal de hacer nada, sino que simplemente en el camino que estés y elijas te sientas un poco acompañada y te sientas identificada con los personajes, y que ojalá pues todas tuviésemos la valentía que tiene Alma y todas tuviésemos ese poder y esa fuerza de alzar la voz y de decirlo, porque creo que cuantas más lo hagamos, más se derriba esa pared y más difícil es que no se nos oiga. Entonces ojalá eso pasara, pero que si no pasa, esta serie está para acompañarte en ese proceso, y si pasa también. Entonces ese es el mensaje. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nicole. Muchas gracias. Lo que pasó al final de aquel curso lo cambió todo. ¿Pero está loca? Esta la expulsan del tirón. Se joda. La ciencia dice que existen indicios que permiten reconocer la presencia del mal en el rostro de un criminal. En cambio, están ahí, a nuestro alrededor, invisibles, pasando inadvertidos como un tiburón nadando bajo el agua de una playa. Solo voy a hacerte unas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Eres tú la persona que sale en las fotografías de ese perfil? Te lo juro que eres la mejor amiga del mundo. Te lo he dicho alguna vez, que te quiero. Os habéis ido de fiesta sin mí. Miguel, José Manuel, encantado de estar aquí unos minutos con vosotros, lo primero. Sé que lo has explicado ya varias veces, Miguel, pero me gustaría que me contaras un poquito, cómo surge esta historia, de dónde te nace ese libro y cuál fue el proceso para, si llegaste tú luego, José Manuel, al libro antes y te propusieron la historia y luego te acercaste al libro. Estamos en dos tiempos. Eso, primero uno y luego el libro. Pues mira, yo tengo una hija que en el año 2018-19, cuando empecé a escribir esta historia, era una adolescente muy conflictiva, muy rebelde, era una mala estudiante, era muy conflictiva y teníamos muchos conflictos ella. Un alma de la vida. Era un alma de la vida, sí. Entonces, yo escribí un documento, que era el documento que escribiría un padre que estuviera muy enfadado. Yo estaba muy enfadado con mi hija y escribí un documento para mí, no para nadie, pero que hablaba de un padre muy, muy rabioso. Y cuando releí ese documento, me di cuenta de que había sido muy injusto con mi hija. Porque no había visto ninguno de los valores que ella tenía y que eran una gran valentía, un gran sentido de la justicia social, una gran determinación para posicionarse al lado de las buenas causas, y que tenía una serie de cosas que yo pondría a cualquier heroína de una de mis historias, pero que había sido incapaz de ver en mi hija. Entonces eso me llevó a reconstruir esa historia, y aunque la historia del padre y la hija siguen presentes en Ni una más, y es una de las subtramas que articula más la novela que la serie, me llevó a escribir la vida de Alma. Alma realmente es un alter ego de mi hija, ¿no? Que tiene esos mismos valores,
Yo lo que hice a la hora de construir la historia fue darle un universo mucho más mayor, construirle una familia, construirle un grupo de amigas, construirle todo lo que ocurre en la serie y darle una bandera por la que luchar. Y esa bandera es una bandera que se ve en la primera secuencia de la serie. Bueno, hemos quedado una bandera de una pancarta que dice "Cuidado, ahí dentro hay emperador". Y la novela la publicó Penguin Random House. Para mí esa novela fue como, la escribí durante unos meses y fue como una terapia como padre, fue algo que me acercó de nuevo a mi hija, que creo que los dos sufrimos un proceso de madurez, más yo que ella. Yo hice más un proceso de madurez que ella. Y que nos acercó de nuevo, y al final yo siempre veo Ni una más como una carta de perdón de un padre escrita hacia su hija. Esa novela se publicó y yo creo que el primer día, José Manuel y yo ya trabajábamos juntos, pero él no sabía lo que yo estaba escribiendo, y el primer día no tenía ni idea de que iba Ni una más, y el primer día que se publicó la novela se fue a una librería y compró un ejemplar, y ahora te lo voy a contar él. ¿Y ahora? Pues sí, yo la verdad no sabía toda esta historia, la supe mucho después. Sabía que estaba escribiendo una novela, que trabajábamos juntos en otras cosas. Compré ese primer libro, tan pronto salió en Bellas Artes, en la librería, lo vi, bueno, ya corriendo. Me escapé a Galicia a leerlo, me tiré allí un fin de semana, donde no hice otra cosa más que leer el libro, y cuando lo terminé, ya me venía para acá, pues me había dado cuenta que había leído una historia que me había conmovido, que había creado Miguel un universo como muy neto, muy denso y muy variado, que había un retrato generacional interesantísimo, que había unos personajes que me conmovían, que me llegaban, que me tocaban y que me interesaba saber qué le pasaba, y que había una narración que me parecía trepidante y que me atrapaba mucho. Entonces yo la visualicé, yo dije, coño, aquí hay una serie estupenda. Entonces llegué a la oficina, quedamos a tomar un café, como siempre, y dije, oye, quiero hacer este libro, quiero hacerlo que no vendas, quiero hacer este libro en serie y quiero hacerlo en Netflix. Me miró con su particular escepticismo, su humildad y su hermetismo, que no me había contado nada. Luego yo supe toda esa historia de la hija. Y dijo, ¿estás seguro? Él con más pudor que yo, estoy seguro. No fue tan fácil, pero luego hubo todo un viaje con Netflix hasta que logramos poner en marcha la serie que queríamos, que habíamos soñado cuando salimos y que hoy vamos a estrenar dentro de unos días, y que a mí hoy que la veo tantas veces, pues me hace seguir, cada vez que la veo me hace llorar, cada vez que la veo me emociona, cada vez que lo veo me conmueve, cada vez que la veo aprendo, y cada vez que lo veo tengo un viaje de evolución personal a lo largo de los personajes y las historias que me hace cambiar, me hace ver la vida de otra manera. Y eso creo que estaba en la esencia de la novela, y yo he tratado de mantener, o hemos tratado, porque lo hemos hecho juntos, de mantener el espíritu de la novela. No es igual la novela que la serie, pero sí el espíritu de lo que la novela contaba está en la serie. Y creo que además está muy bien retratado, con mucha elegancia, marcando muy bien las líneas. Nunca hemos querido hacer morbo. Como yo le decía a Miguel, yo no quiero hacer nada morboso con esto, quiero hacer algo muy de verdad, muy desde la emoción. Y él me decía también, y a mí lo que me gustaría, un sueño que tendría es que saliéramos de las páginas de televisión para pasar a las páginas de sociedad. O sea, que la novela generara, que la serie que hagamos genere un discurso, genere una reflexión. Guste mucho, por supuesto, a mí me interesa que guste mucho a él también, pero que más allá de eso también genere una reflexión. Que se hable de lo que la serie cuenta, más que de la serie en sí, en muchos momentos. Te has cargado 3 preguntas de las que tenía con esta respuesta, lo cual es maravilloso también. Escucha, no eres el primero y no vas a ser el último. Pero que está Pero has dicho una cosa en la que sí que me interesa ahondar un poquito, y es en educar, en la educación, en que has aprendido, cada vez que ves esta serie aprendes, porque me parece que sí, el thriller está ahí, sí, se tocan temas muy delicados de una manera elegante y sin caer en el morbo, pero también se recrean, tanto de palabra como en pantalla, situaciones que pueden servir, yo creo, para educar al target, sobre todo que está dirigido a la gente joven, tanto para reaccionar ante situaciones que antes dábamos por normalizadas y que son totalmente censurables y que se daban con el no ha pasado nada al final, son cosas de críos, que se dice en la serie, como para, desde el otro lado, ver cómo puede reaccionar una víctima, una posible víctima también,
ante eso que le está pasando y que no llega a entender, que no llega a comprender de todo, ¿no? Bueno, eso lo hablábamos antes, era una niña muy fina. O sea, yo creo que Miguel es un escritor maravilloso, que crea mundos únicos, que dibuja personajes fantásticos y que es un hombre lleno de verdad, y esta serie tiene mucha verdad desde su génesis. Cuando la pasábamos a pantalla, que es cuando también tratábamos una línea muy clara, y había una línea muy fina en los temas que tratamos, no hacer de ellos morbo, no hacerlo fácil, no hacer apología de, sino más bien todo lo contrario, quedarnos dentro del círculo, no fuera del círculo. Seguramente fuera del círculo es más fácil para el público, es más fácil para nosotros, es más vendible, incluso que puede tener más morbo, pero siempre lo evitamos totalmente. Nosotros nos quedamos dentro de este lado de la línea, tratando de contarlo desde muy de verdad y desde una situación. No somos apóstoles, no queremos adoctrinar a nadie, lo que queremos es contar una experiencia que viene de esa novela y contarla de la mejor manera posible y que ayude a cuanta más gente posible. No que frivolice sobre los temas que tratamos. De hecho, no hemos frivolizado en ningún momento. Creo que esto de adoctrinar es importante. Es decir, que nunca hemos tratado de adoctrinar a nadie. Nosotros planteamos situaciones en las que el personaje reacciona de una manera y tú como espectador tienes que tomar tu propia posición y tu propia reflexión. Yo no te digo qué posición tienes que tomar. Tú tienes que hacerlo como espectador, esa reflexión de qué estás viendo y qué es lo que está sucediendo. Igual que los personajes dudan, se equivocan. 3 personajes que son las 3 mejores artesanías del mundo pueden tener una visión diferente del mismo hecho. Sí. Sí, bueno, y rectifican incluso algunos que saben y reconocen que se han equivocado. Sí, y luego por encima de todo, al final de todo este periodo, la obsesión era que fuera entretenida. Que la serie fuera entretenida y que la vieras muy bien. O sea, que la vieras bien. Que te quedaras a gusto después de verla. Que quisieras ver cada episodio. Vosotros tenéis, los dos, ambos, experiencia trabajando con elencos muy jóvenes, tanto en la serie de clase, en física química. Os quería preguntar si habéis notado alguna diferencia entre aquellos actores o aquellos elencos y los de ahora, y si que es otro concepto que se toca en la serie y también es otro de los ejes o debates centrales de la serie, que es eso que se llama ahora de la pornografía emocional, este escrutinio y falta de intimidad e inmediatez total a que están sometidos estos jóvenes gracias a este aparatito de aquí que puede ser muy bueno, puede ser muy malo. ¿Lo tienen más difíciles los adolescentes de ahora que los de antes? Yo creo que es diferente. O sea, yo no sé si es más difícil o menos difícil. Ellos han crecido en un mundo virtual. O sea, ellos desde muy pequeños han tenido la mitad de su tiempo, primero un 10%, luego un 25%, luego un 50%, en líneas generales, viviendo virtual. Ellos se relacionan con sus amigos a distancia, con su familia y tal, a través del teléfono. Esa generación, eso es nuevo. Eso es una generación diferente. No es más difícil, es diferente. En cada momento había situaciones parecidas, difíciles en todos los momentos. Ahora todo está mucho más expuesto, pero ellos están muy acostumbrados a eso. Viven la vida de otra manera. Nosotras generaciones son generaciones analógicas, pies en el suelo, torta en la cara, si llegabas tarde, y comidas caseras. Esta es la generación del fast food, la moda rápida y comprarte un pantalón para 3 años. Este es el pantalón cada mes. Esto es el tener acceso a todo online, a todo el mundo online. Nosotros para ver una película que se estrena en Estados Unidos, cuando tardábamos un año en que llegara aquí, hoy es había que hacer cola en el cine. Es una generación, no sé si es más difícil o más fácil que antes. Yo lo que sé es que es muy diferente. Hay una secuencia en Nina Más que hacen Nicole y Clara, en el que a Nicole, al personaje Alma, le han quitado el teléfono porque ha sido castigada, ¿no? Y entonces ella le dice a su amiga que se siente liberada de alguna manera de no tener el móvil. ¿Por qué? Porque el móvil la obliga a hacer pornografía emocional, le obliga a estar continuamente contando el estado de ánimo que tiene. Y eso es agotador, joder. Estar contando continuamente cómo te sientes, qué haces, qué no sé cuánto. Imagínate, imagínate, eso lo hacen esta generación todos los días, muchas horas al día. Ella se siente liberada porque no tener que estar contando continuamente las mismas... O sea, cómo se siente. Esa es la pornografía emocional. Antes te castigaban, en mi época, pero te castigaban a tu cuarto, sin tele. Sin salir. Hoy no hace falta mandarte a tu cuarto. Te quitas el teléfono y te quedas sin habitación.
Te quedas en el espacio indeterminado. Sí, y ya para terminar, la serie, sin entrar en hacer spoilers, pero me ha llamado la atención que aborda lo difícil que es todavía para una víctima de violencia contar lo que le ha pasado. O sea, podemos hablar mucho del Me Too, del Se Acabó, que son trending topics, que copan los telediarios, pero la realidad es que lo cierto es que la realidad es otra. Los datos del Ministerio de Igualdad, los chequé justo antes de venir aquí, son que solo el 8% de las víctimas de abusos o de violencia sexual es capaz de denunciar. ¿Por qué creéis que todavía pasa eso? Bueno, la presión social, el miedo todavía, el desconocimiento, la falta de formación. Hay muchísimos factores que todavía inciden en un sector amplísimo de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que el miedo todavía, el miedo a ser juzgado por los demás, el miedo incluso a las redes. O sea, hoy te expones en la red y te pueden caer 250 millones de insultos. Especialmente una de las cosas que esta serie trata de manera entretenida, como digo, no tanto educativa, es de darle, es un canto también de valentía a la denuncia, a que si, como Miguel explica muy bien, cada persona, cada mujer que se ve sometida a un trato violento denuncia, es una grieta que se abre, un muro que hay interpuesto en la sociedad hoy. Y cada paso que una mujer da, lo que queremos decirle con una más es que no está sola, que hay mucha gente dispuesta a apoyarla, ayudarla en ese viaje tan difícil. Eso también lo cuenta Ni Una Más. Ese es un mensaje que no me gustaría que quedara. Es decir, la primera secuencia de esta serie es un adolescente de 17 años que se planta una pancarta delante de su instituto en el que dice: cuidado, ahí dentro hay un violador. No nos imaginamos, como hombres, el valor que tiene que tener una mujer para hacer eso. O sea, es que no me puedo imaginar, porque soy un hombre. No me puedo imaginar que una chica de 17 años haga esto delante del instituto, porque lo que recibe en esa secuencia es que uno le dice que es una zorra, otro que es una loca, y otro que está mintiendo. Y las víctimas de abusos, las víctimas de violencia sexual y las de violaciones, lo que reciben es eso. Reciben un trato de la sociedad que, para empezar, se pone en duda el discurso. Todo el mundo dice, ¿es la verdad? Eso es lo primero que se hace a una víctima. Ni nada más, como dice José Manuel, es justo lo contrario. Lo que tratamos el mensaje que tratamos de lanzar es: hostia, hay que levantar la voz, hay que gritar contra eso. Porque si nos callamos, esto va a seguir ahí. Pero si no nos callamos, poco a poco, el mundo se cae. Porque esa mujer que grita lo que le ha pasado no va a estar sola. Y eso es lo que ha demostrado el Me Too, que no está sola. Que en el fondo hay 1 millón de mujeres más que han sentido algo parecido a lo tuyo y que están dispuestas a apoyar. Nos hemos quedado sin tiempo hace mucho tiempo, así que muchísimas gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.